Agradecer a todas las compañeras y compañeros que estáis manteniendo viva la marea en el Bajo Llobregat, en Cornellá. Es muy importante, en primer lugar, lo que ahora se comentaba, mantener la memoria histórica, porque están pasando cosas muy extrañas. ¿Cómo puede ser que un mundo que cada vez genera más riqueza, que en los últimos 20 años ha doblado la producción mundial, en cambio, la mayoría de la gente se esté empobreciendo? ¿Cómo puede ser que conquistas que creíamos que eran para siempre, porque eran lo justo, eran lo normal, una sanidad universal para todo aquel que tuviera una necesidad, una educación accesible a todas las personas que quisieran estudiar, unas pensiones dignas que acabaran con los abuelos trabajando hasta morir y muriendo en la pobreza? Esas conquistas que se alcanzaron en el pasado, ¿cómo puede ser que se estén perdiendo? ¿Y cómo puede? Claro, porque esto quiere decir una cosa: si aumenta la riqueza y la gran mayoría se empobrece, es porque hay algunos que se están enriqueciendo mucho. Un montón de ladrones. Y están utilizando cualquier cosa que pase como pretexto para echar mano a nuestra cartera. Lo vimos con la crisis del 2008. La crisis del 2008 es producto de la desorganización que el neoliberalismo generó en las finanzas. Y es responsabilidad, entre otras cosas, del Banco de España, que no controló a los bancos que creaban una burbuja financiera. Pero ¿cuál fue la salida del 2008? Fue rescatar a los bancos privados con el dinero de todos y creando una deuda pública que jamás había tenido nuestro país. ¿Y qué quiere decir la deuda pública? Quiere decir que estamos endeudados todos, porque el Estado nos representa a todos. Alguien decidió que con el dinero de todos, en lugar de rescatar a las familias que perdían sus casas, se rescataban los bancos. Hemos visto después la epidemia, que se ha cernido especialmente sobre la gente mayor, y hemos visto perder a muchos compañeros y compañeras. Alguien podría pensar: esta epidemia ha puesto de manifiesto que la sanidad no se puede privatizar, porque lo que peor ha funcionado han sido todas las subcontratas y recontratas, y lo que peor ha funcionado ha sido que se hayan estado reduciendo plantas de hospital, camas hospitalarias durante los últimos 20 años. Pero ¿qué ha ocurrido después? La epidemia ha servido para privatizar más, para que se hiciera negocio con las mascarillas, con los respiradores, con las subcontratas, con las comidas de los hospitales. Y ahora tenemos menos personal sanitario que el que teníamos antes de la epidemia. Contra toda lógica. Y ahora ya la última es la guerra. Y la guerra, que debería servir para afirmar la necesidad de la fraternidad entre los pueblos, para afirmar la necesidad de acabar con los bloques militares que provocan guerras, que generan inseguridad, para abrir un camino distinto de reducir las armas. Por ejemplo, volver a recuperar el Tratado de No Proliferación Nuclear, que Estados Unidos unilateralmente, hace 2 años el señor Trump, un tratado que obligaba a todos los países del mundo, decidió que Estados Unidos iba a fabricar tantas bombas atómicas como quisiera, a pesar de ser uno de los países, junto con Rusia, que más bombas tenía. Evidentemente, cuando tú te cargas estos 2 tratados, llevas a la gente hacia la guerra. ¿Y la conclusión cuál es? Que ahora nos piden más dinero para la guerra. Y nos dicen, van en junio, van a juntarse los de la OTAN aquí en Madrid, y lo que proponen es que pasemos de gastar el 1,2 a gastar el 2%.
Y nos dicen que no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para la sanidad, pero sí hay para comprar aviones, tanques. Eso sí, en la conferencia de la OTAN ponen una condición, que para que no haya líos, las armas tienen que ser compatibles, las tiene que haber fabricado una única empresa y tienen que ser del mismo sistema. Qué casualidad, de los Estados Unidos, claro. Porque lo que están pretendiendo es, entre otras cosas, que con nuestro dinero rescatemos la senil industria norteamericana, que ya no produce ni móviles ni coches, lo único que produce es armas para matar gente. Y frente a esto, o recuperamos la memoria, lo que se decía aquí, lo de la Forja, lo de Siemens, lo que en este mismo municipio nos enseñaron nuestros padres y abuelos, o recuperamos la movilización social, o nos lo van a quitar todo, todo. Porque vayamos al tema de las pensiones. Hemos tenido sucesivamente recorte tras recorte. De jubilarnos a los 65 han pasado a jubilarnos a los 67. De pedir 10 años han pasado a pedir 15 años de cotización, ahora 25, y ahora ya Escrivá está planteando que 35. Y pasar de los 25 a los 35 va a suponer reducir en un 10% el pago de las pensiones futuras. Que se enteren los trabajadores actuales. Lo que Escrivá está pidiendo, y hoy salía en el ABC, es que aumente el periodo de computación para acceder, para contabilizar la pensión que alcanzas. Y esto va a suponer que la gente que pensaba que iba a tener 1.000 euros de pensión va a tener 900. A ver si se enteran los compañeros que trabajan todavía en las fábricas que hay por aquí. No es un problema que afecte solo a los jubilados. Este recorte va a afectar a las generaciones futuras. ¿Y qué más han desarrollado? Han desarrollado, frente a la lucha que llevamos desde hace años exigiendo el IPC, el índice de precios al consumo, y diciendo que las pensiones se tienen que revalorizar cada año con lo que sube el coste de la vida. Porque no puede ser que cada año se pierda dinero, porque al final una persona pensionista después de 10 o 15 años queda en la miseria, si año tras año va perdiendo dinero. Y el actual gobierno se presentó a las elecciones, aquellos que gobiernan, diciendo que iban a respetarnos el IPC. Y lo escribimos, muy bien. Constituyeron el gobierno e hicieron un programa de gobierno, y estaba a recuperar el IPC. Se han tirado 2 años sin hacer nada y ahora dicen que van a subir el IPC medio. ¿Qué es eso del IPC medio? Un invento. Porque de IPC solo hay el IPC, lo que sube la vida. ¿Y qué han construido? Un indicador inventado, que es hacer la media. Claro, la media de un año, pues viene a ser la mitad. Puede tener pequeñas variaciones. Este año ha subido un 5,5 el coste de la vida, de noviembre a noviembre, que es como se calcula, y a las pensiones el IPC medio ha sido de un 2,5, o sea, ha perdido un 3%. Pero que esto va a continuar. Y desgraciadamente ha habido sindicatos que han apoyado esto. Y Marea Pensionista, COESPE, les dijo: cuidado, si admitís para los pensionistas un IPC distinto, detrás vais a ir vosotros, los trabajadores. Y no han pasado ni 3 meses que ahora Escrivá ha creado otro indicador, que es el IPC subyacente, para dejarnos bien yacentes. ¿En qué consiste ese indicador? Consiste de que todos los productos que utilizan para crear ese indicador le quitan los alimentos y la energía. Es decir, a día de hoy, que estamos en un 9,5, supone que la revalorización de los salarios proponen que sea un poco más del 3. ¿Cómo? Si los trabajadores y trabajadoras
no tuvieran que pagar cada mes la electricidad o el gas. Nadie te lo descuenta. ¿Qué es eso de ese invento de un indicador que quita las cosas que tiene que pagar la gente? Es una excusa para robarnos, para robar a la gente, que nos resignemos a que nos quiten dinero y que con la inflación, que eso sí, los alquileres, los transportes, el agua, eso va a subir según el coste de la vida, ¿eh? Lo primero que hicieron el 1 de enero, los alquileres, según el coste de la vida. Ahora, cuando se habla de los salarios, el IPC subyacente, el IPC medio, tienen una enorme creatividad. Y verán, para acabar con esa creatividad solo hay un camino: la lucha social y la organización. Hemos creado, desde Marea Pensionista y desde COESPE, la asamblea que venimos de hacer este fin de semana en Valencia, pensionistas de todo el Estado, hemos creado una organización que va de sur a norte del país, de este a oeste, en todas las autonomías, en más de 250 localidades. Ahí están las plataformas de pensionistas, luchando por defender ese derecho a una pensión que se revalorice con el coste de la vida. Hemos hecho lo más difícil: construir una organización social de la nada, sin recursos, con engaños continuados en los medios de comunicación, que continuamente están llamando a los portavoces, a los papagayos de los bancos, para decirle a la gente que no hay dinero para las pensiones, que los jóvenes no tendrán pensión, que no se preocupen si los contratan sin cotizar a la seguridad social, para que nos rindamos, para que pensemos que no hay nada a hacer. Es falso. Nuestros antepasados, cuando aquí se trabajaban 12 y 14 horas, lucharon y crearon sindicatos y ganaron la jornada de 8 horas. Nuestros antepasados ganaron la contratación colectiva de los contratos, ganaron el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos. El problema es que quizás nos hemos creído que para defender nuestros derechos basta con organizaciones virtuales que le dan el like, con sistemas telemáticos, con, en lugar de crear organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pues dar nuestra complacencia. No hace falta militar, no hace falta cotizar, que lo pague el Estado. Y claro, cuando no creamos organización nosotros, son otros los que mandan y los que distorsionan a las organizaciones de trabajadores para que hagan cosas contrarias a los intereses de los trabajadores. Hay que empoderarse, reorganizarse, presionar. Y ahora el último invento de Escrivá es, ante la crisis que viene, una crisis que han provocado ellos, fabricando euros y dólares a mansalva. La base monetaria del euro, entre el momento que se fundó y la actualidad, se ha multiplicado por 8. Por 8. Hay 8 veces más billetes. ¿Y a dónde han ido esos billetes? A rescatar los bancos. ¿Por qué os pensáis que os maltratan cuando vais a las agencias bancarias y os dicen, no, si quieres sacar el dinero de 10 a 12? Si quieres sacar el dinero, le cerramos esta agencia, vaya al otro lado de la ciudad. Porque no necesitan ya vuestros ahorros, porque tienen todo el dinero que quieren de la imprenta del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y ese dinero, que podría servir para crear consumo, para crear empleo, lo están utilizando y fabricando a mansalva y evidentemente generando inflación. Suben los precios, claro que suben, ¿cómo no van a subir? Y frente a ello solo hay una defensa: organizarse para que suban las pensiones y los salarios. Y ante ese desastre, ahora Escrivá propone, para rescatar a los bancos, que se privaticen los ingresos de la Seguridad Social y que vayan a pensiones privadas. Mirad, eso es una estafa.
Las pensiones privadas en todo el mundo han acabado quebrando. En Chile, en Estados Unidos, en la misma España, las pensiones de Geroa, de la Caixa, han sido un fracaso. Y lo que pretenden es que, como ya la gente no se hace pensiones privadas, ha bajado enormemente las pensiones privadas, porque la gente simplemente ve que pierde dinero, no es tonta. Pues ahora lo van a hacer obligatorio. Y van a quitar una parte de lo que pagamos a la seguridad social, se lo van a llevar a los fondos privados. Y eso genera dos problemas. Primer problema, para los trabajadores actuales, el dinero, su parte de la pensión que vaya a la parte privada, jamás lo van a recuperar. Se lo van a pulir en cualquier crisis financiera, como pasó en el 2008. Pero segundo, vuestras pensiones se pagan con las cotizaciones del mes anterior. No penséis que vuestras pensiones se pagan con el dinero que cotizasteis hace 10, 20, 30 años. No hay, no existe ese depósito. Vuestras pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Si una parte de esas cotizaciones se van a los fondos privados, no hay dinero para pagar las pensiones. Por eso Escrivá no quiere que se revaloricen. Por eso Escrivá quiere que de año a año baje la factura de la seguridad social. Y si lo permitimos, esto nos va a hacer más pobres y va a destruir nuestra sociedad. Una sociedad que, por cierto, ya no es la misma que del siglo XX o del siglo XIX. No podemos volver a que las familias mantengan a los abuelos, porque ya bastante las familias tienen como para mantener a sus propios hijos. El modelo de nuestros abuelos ya no es reproducible. Tenemos que, para sobrevivir con dignidad, tenemos que defender lo que tenemos. Y no podemos permitir que salga un euro de la seguridad social para ir a los fondos privados. Fondos que además tienen nombre y apellido. El más importante, BlackRock. No tiene entidades. No veréis a nadie de BlackRock. Pero BlackRock es el fondo que está presionando a Escrivá para que el dinero fluya para ahí. ¿Pero qué hace BlackRock también? La semana pasada BlackRock adquirió a precio de saldo los pisos de la Sareb, del Banco Malo. Es decir, atención al juego, los pisos que tenían los bancos en el 2008, que el Estado compró para rescatar a los bancos a precio de oro, no valían nada en el mercado. Los paga a precio de oro. El Estado pierde 67.000 millones de euros. Con esos pisos hubieran podido crear un parque público de vivienda para nuestros jóvenes, para poder alquilar los pisos a la gente que los necesita. Y atención, la gente trabajadora paga, es puntual, no hace como los bancos. Hubiera podido hacer esto, pero no. En lugar de crear un parque público de viviendas, ha cogido estos pisos y se los ha regalado por 3 duros, perdiendo un montón de dinero de Estado, a BlackRock. Y BlackRock se va a convertir en el mandamás de la vivienda en nuestro país. Va a ser el que va a fijar los precios de alquiler, que va a expropiar a nuestros jóvenes. Pero vayamos más allá. ¿Dónde encontramos a BlackRock también? ¿Dónde invierte? En la industria de armamento. BlackRock también está detrás de la OTAN para que suba el gasto militar, porque aunque esto provoque muertes, provoque guerras, para ellos es dinero. Y por tanto, somos nosotros quienes nos hemos de empoderar y pararles los pies. Ni un euro para las armas. Como dicen los trabajadores italianos que se han movilizado la semana pasada, abajo las armas, arriba los salarios, arriba las pensiones. Pero para alcanzar eso, vamos a tener que luchar y organizarnos. Mirad, el 16 de octubre fue el movimiento pensionista el primer movimiento que después de la epidemia fue capaz
de hacer una concentración en Madrid de 30.000 personas. Estamos ahí gente de todo el Estado. Fue un salto muy importante para COESPE, para la coordinadora, porque demostramos que de la nada hemos creado un movimiento organizado en todo el país. Ahora bien, lo que se ha visto es que 30.000 personas no eran suficientes. Somos 9 millones de pensionistas. Si en lugar de 30.000 hubiéramos sido 300.000 en Madrid, hoy no tendríamos la ley de Escribano. Pero no hemos de perder la paciencia. Hemos de ser como el viejo topo que va labrando, que va trabajando de manera pertinaz, con fuerza de voluntad, con la convicción de la clase trabajadora es la mayoría y que si se organiza, este mundo va a funcionar como decida la mayoría social, los trabajadores. Pero para eso nos hemos de organizar en movimientos como la sanidad, la marea blanca para defender los hospitales, o la marea pensionista para defender las pensiones. Y hoy es importantísimo que en Cornellá seamos los que somos en esta plaza, que se hable de este tema, que cuando acabemos vayáis a los mercados, a los centros de trabajo con vuestros hijos y expliquéis esta cuestión. Pero solo vamos a vencer el día que no quepamos en esta plaza, el día que no quepamos en la Puerta del Sol, el día que levantemos a la gente y podemos pensar, esto está muy complicado, esto está muy difícil, es verdad, pero la marcha más larga empieza con el primer paso. Y el primer paso y el más difícil era crear organización y ponernos de acuerdo en un programa. Y eso es lo que ha hecho COESPE. En Valencia hemos llegado a un acuerdo fraternal, hemos reforzado nuestra organización. Vamos a mejorar las publicaciones, las acciones, la organización en todos los territorios del Estado. Y hemos creado una fraternidad entre los de abajo, entre la gente sencilla, entre la gente trabajadora. Y esto es imparable. ¿Y sabéis quién va a llenar esta plaza? Sin duda, vuestra actividad, colgar carteles, explicar, pero tenemos otro aliado. Y ese aliado se llama Escribano. Y todos los que quieren recortar las pensiones. Porque aquellos que todavía no se han enterado de qué va esta copla, se van a enterar a cada fin de mes. Porque cada vez van a ser más pobres. Porque el plan que tienen es intentar exprimir hasta el último euro a las clases populares. Y ello solo se puede defender, parar con nuestra lucha, con nuestra organización. Seguro que mucha gente que hoy no sabe lo que está pasando, cuando se lo expliquemos, lo va a entender. Seguro que vamos a ser capaces. Los medios de comunicación hace 4 años que nos daban por muertos. Y ahí hemos seguido. Y es más, somos un ejemplo para el resto de movimientos sociales. Porque mirad, estamos luchando, pero no somos los únicos. Esta semana los profesores de enseñanza media se han movilizado. ¿Y cuál es el movimiento de referencia? Nos vienen a ver a nosotros. O los trabajadores de SEAT que han estado convocados por la CGT haciendo huelga por primera vez en muchísimos años, pidiendo recuperar sus salarios, lo mismo que planteamos. Y tenemos ahora el 1 de mayo, y el 1 de mayo vamos a ir a las manifestaciones del 1 de mayo fraternalmente, a los enlaces sindicales, a los representantes que se manifiestan, a decirles: no hay otro camino que la lucha. La lucha es el único camino. Y hemos conseguido una cosa muy importante. Los grandes sindicatos aceptaron ese IPC medio. Se la colaron. Pero esta vez, en la reforma última de Escribá, no han aceptado la privatización de las pensiones. Y esto es importantísimo. Es más, sindicatos como el ELA del País Vasco, que había aceptado esto, ha hecho una declaración de que no van a continuar por ese camino, que se han equivocado y que las pensiones privadas no deben prosperar, que debemos reforzar las pensiones públicas. Vamos a girar la historia, aunque nos parezca difícil,
igual que nuestros antepasados consiguieron cambiar las cosas, consiguieron derechos que no tenían, ni a votar, ni a tener sanidad, ni a tener educación, nosotros vamos a conseguir, primero, que no nos quiten lo que nuestros abuelos consiguieron, y segundo, redistribuir la riqueza. Hay recursos en este mundo. Tenemos un mundo que produce más riqueza que nunca. Es inaceptable que esté aumentando la pobreza en nuestro país y en el mundo. Es absolutamente inaceptable. Y por ello os convocamos a seguir trabajando con ánimo, con paciencia, porque esto no lo vamos a cambiar en 2 días. Habrá que trabajar con paciencia, lo que digan por aquí de picapedra, pues venga picapedra, ¿eh? Pero también es que no tenemos otro camino. Si renunciamos, si nos dejamos robar, nos van a llevar al despeñadero, nos van a llevar al cementerio, como por cierto hicieron con decenas de miles de personas durante la epidemia. No les tembló la mano para cerrar las residencias, para cerrar la asistencia sanitaria a los mayores y dejar que murieran miles de personas. Ellos ya no pueden defenderse, pero nosotros sí. Compañeras y compañeros, ánimo a la lucha, que gobierne las pensiones. Se defiende. Quien gobierne las pensiones se defiende. Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende.